Bienvenidos a Joyitas Unreal. Una vez que hemos visto lo que son las State Machines, ahora vamos a ver una herramienta que se llama State Aliases que nos va a permitir simplificar los Animation Graph en nuestras State Machines. Así que vamos a ello. Muy bien, pues otra cosa que os puede haber llamado la atención y que no había explicado hasta ahora son este tipo de simbolitos que se llaman State Alias. Este tipo de nodos son muy interesantes para que cuando tenemos un batiburrillo como el que vemos aquí a la derecha, que ya veis que esto se vuelve bastante chungo, bastante rápido, simplemente pues como veis con esto conseguimos un node graph muchísimo más ordenado. Entonces ya veis que hemos transformado una maraña de conexiones en un node graph súper limpio gracias a los state aliases que son estos nodos de aquí. ¿Qué nos permiten? Pues básicamente podemos activar una condición dentro del alias que hace que ignore todo lo demás y entre a través de esa condición. Ya aviso que esto es extremadamente peligroso. Si no tenemos muy claro lo que estamos haciendo, pues puede que tengamos problemas y que sean difíciles de debuguear, porque si tenemos muchos state alias y se empiezan a pisar entre sí, nos pueden complicar la vida bastante. Entonces, para principiantes, pues os recomiendo que empecéis con la versión con maraña de cables y luego cuando ya sepáis que está funcionando, la intentéis limpiar un poco y transformarla a un node graph con state aliases. Muy bien, pues la manera de crear un state alias es muy sencilla. Botón derecho, Add State Alias, le dais un nombre y pulsáis Enter. Una vez que ya tenemos el State Alias, aquí lo que se dice es qué estados pueden llegar a este alias. Y luego de este alias vamos a transicionar con condiciones a otros estados, que es básicamente lo que nos permite pues simplificar. ¿Por qué? Porque todo lo que activemos por aquí va a poder transicionar, aunque no esté conectado, directamente al alias. Entonces por eso hay que tener cuidado, porque se nos pueden activar múltiples transiciones al mismo tiempo y puede ser difícil de debuguear. Entonces vamos a quitarlo para que veamos el ejemplo que tenemos aquí. Muy bien, entonces ¿cómo funcionan los alias que tenemos aquí? Pues bueno, básicamente lo que quiere decir esto es que desde locomotion y desde length es lo mismo que si tuviéramos esto así, ¿vale? Que si tuviéramos conectado el locomotion directamente al for loop y al jump y lo mismo con el length, ¿vale? Así, y también tendríamos conectado el length al for loop. Entonces, como veis, pues nos ahorramos un montón de conexiones. Lo mismo con el length. El length quiere decir que desde jump o desde for loop podemos llegar a este estado. Entonces es como si tuviéramos conectado el jump a este length, el for loop a este length y por lo tanto, pues de nuevo, pues nos vamos a ahorrar conexiones. Como veis, quedaría un node graph bastante complejo y bastante lioso, mientras que así queda muy limpio. Una vez que decimos qué puede acceder aquí, pues tenemos que ver si se cumplen las condiciones para transicionar a otros estados de forma normal, como sería con un estado normal. Lo que pasa que a este estado podemos llegar desde múltiples sitios y para todos esos sitios que pueden llegar ahí, pues se comprueban las transiciones al resto. Entonces, mucho ojo, porque lo que quiere decir esto también es que todos estos van a compartir propiedades de transición. Si necesitamos que las transiciones sean únicas, como podría darse el caso, pues en ese caso no nos valdría el state alias porque comparten las mismas propiedades de transición, tanto en este caso en el toFalling que vienes desde el length y desde locomotion, pues compartirían estas dos propiedades de transición al resto de estados. Si necesitara, por ejemplo, algo especial desde locomotion a for loop, pues no me valdría hacerlo desde el state alias, porque el state alias tiene estas dos que son comunes para tanto length como locomotion. También tenemos el global alias, que para lo que vale es cuando directamente cualquier estado puede transicionar al alias. Esto solo se recomienda para cosas puntuales y no estados indefinidos como podemos tener en este caso.
por ejemplo, pues podría ser un ataque o algo por el estilo, pero para estados como idle, como locomotion, no conviene pues usar ese global alias para pasar a ellos porque, bueno, no está pensado para eso, sino está pensado para estados finitos. Para crear las variables que vamos a necesitar, vamos a irnos al más, vamos a crear un nuevo boolean y llamarlo isDead. Otro que se va a llamar isStabbed. Y otro que se va a llamar isShot. Y con eso ya tenemos las variables creadas para lo que vamos a necesitar en los siguientes ejemplos. Muy bien, pues por último vamos a hacer un ejemplo de cómo usar aliases y para que pueden estar bien. En este caso vamos a añadir unas nuevas animaciones que van a ser las animaciones de muerte. Entonces vamos a hacer un state alias. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que desde cualquier estado voy a poder transicionar a este estado global, porque es eso, puedo estar en locomotion, puedo estar en el for loop y me pueden matar, ¿no? Pongamos por caso. Entonces este estado es como muy global y por lo tanto pues podríamos estar tentados de usar un global alias. Vamos a usarlo de momento y luego veremos por qué a lo mejor no es la mejor idea. Porque el global alias, como básicamente todos pueden transicionar, pues parece como el caso adecuado. Pero ya dijimos que cuando eran animaciones permanentes no era ideal. Entonces, nada, simplemente ahora vamos a sacar un estado que va a ser, pues, shot, por ejemplo. Entonces, vamos a ponerle aquí shot. Y en este estado lo que vamos a hacer es reproducir una animación. Entonces nos vamos al Asset Browser y aquí tenemos el Arrow Hit, por ejemplo, que bueno, es que te han disparado. Y vamos a conectarlo a nuestra Animation Pose. Y vamos a compilar. Ya he creado previamente unas cuantas variables preparadas para esto. Una es isDead, otra es isStabbed y otra es isShot, que ya veremos después porque tengo la de isStabbed. Pero de momento vamos a utilizar la de death a secas. Entonces simplemente arrastro isDead y lo conecto a la transición. Compilamos y ya no me da error. Entonces ahora en el Anim Preview Editor tengo aquí isDead y como veis cuando lo activo se reproduce la animación de muerte. Pero como veis una vez que estoy aquí luego no puedo volver al resto de estados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para volver a la locomotion tendría que activar aquí que desde shot se puede transicionar. ¿Y cuál es el problema entonces? Uy, que cuando hago el isDead siempre me intenta transicionar al otro. Si os fijáis, por eso os digo que no es bueno para principiantes, porque os pueden pasar este tipo de cosas, cosa que si metéis las transiciones no. ¿Cómo tendría que solucionar esto? Pues tendría que proteger aquí este toLand, ponerle una segunda condición que sea, aparte de que no está cayendo, que no esté muerto. Entonces tendría que decirle isDead not, con este not boolean. Y luego además de esto necesito un AND, porque tengo que decirle que no esté muerto y que no esté cayendo. Entonces ese y que sería un AND. Entonces ponemos un AND boolean, conectamos la segunda condición y conectamos la salida a este resultado. Y con esto tendríamos ahora protegido nuestro estado de locomotion, cosa que antes no. Entonces si ahora compilo y ahora volvemos a esos main states, vais a fijaros en que si ahora le doy a isDead, me va en principio a reproducir la animación, ¿vale? Y si quito el isDead, volvemos a la locomotion, que es lo que yo quería. Pero fijaos que es peligroso esto de activar absolutamente todos los estados porque puedes tener problemas y puede ser que quieras en plan pues hacer otras cosas y pienses que va a funcionar, pero como se activaba esta condición y puedes entrar desde cualquier sitio a estos global aliases, pues ya visteis que había una race condition entre esta condición y esta, que estaban pues activadas a la vez las dos porque no había quitado el isDead.
entonces pues intentaban competir la una con la otra. Entonces muchísimo cuidado con eso, porque ya veis que era difícil de controlar. Por cierto, si quitamos el global alias, lo que tendríamos que hacer es decir desde dónde se puede entrar al estado de death. Entonces podremos entrar desde la locomotion, desde el salto, porque nos podrían disparar, o si no tenemos la animación preparada para el salto, pues podríamos no ponerlo. Yo en este caso sí que lo voy a poner, cayendo y en tierra. Y con eso pues ya está, porque si os fijáis lo bueno es que aquí no volvemos a reentrar, porque si utilizáramos un global alias al tener el shot podría entrar dentro de sí mismo y nos podría ocasionar también problemas. Entonces pues bueno, también hay que tener cuidado con lo de los global alias. Yo lo haría así. Y ahora compilamos y probaríamos que todo esté funcionando correctamente. Entonces el isDead, volvemos a la locomotion y si estuviéramos cayendo, aunque va a quedar raro, ya os lo digo, pues también podemos entrar en el isDead y ya veis que funciona. Lo que sí, ¿por qué no vuelvo al isFalling? Pues porque no he activado aquí poder entrar desde shot y lo he hecho a posta porque quedaría raro, pues en principio, poder entrar. Pero bueno, si quisierais hacerlo, porque yo asumo que va a estar en el suelo ya cuando tal, pero si no, también se podría hacer así. Y si tuviera el isFalling, pues ya veis que de nuevo tengo el problema ese, hay que tener cuidado siempre con estas condiciones. Así que vamos a arreglarlo. Ya veis que hay que tener mucho cuidado. Aquí de nuevo vamos a tener ese isFalling y también vamos a tener que además de estar cayendo, no puede estar muerto. Entonces, isDead not. Y necesitamos un AND porque se tienen que cumplir las dos a la vez. Entonces tenemos ahí esas dos condiciones y las ponemos ahí a la transición. Compilamos y guardamos y también habría que revisar la segunda transición para ver si puede pasar. Yo también esta la protegería por si acaso. Aquí es muy sencillo, podéis añadir un tercer pin, ¿vale? Y simplemente poner de nuevo el isDead y not boolean y meterle que se cumpla esa condición. Compilamos y guardamos y con eso nos aseguramos de que estando muertos no podamos acceder a estados que no queremos, como el jump o el fall loop. O sea que siempre que estemos muertos nos vamos a proteger en principio. Así que ahora pues eso, si hacemos el isDead y despausamos, volvemos a falling y si lo activamos pues volvemos a nuestra animación. Ya digo que aquí habría una lógica más compleja, puesto que si estamos cayendo pues habría que tenerlo todo preparado para esta casuística, pero bueno, que veáis un poco cómo funcionan este tipo de alias y sobre todo los problemas que nos pueden surgir. Y como veis, no tengo activado el shot para que no transicione a sí mismo, ¿no? De ninguna de las maneras. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Como veis, es la noche y el día entre utilizar state aliases o no hacerlo. Ya veis que cuando los utilizamos, los animation graph se simplifican sustancialmente y todo queda mucho más limpio, así que os animo a que los uséis en vuestro día a día. Ya sabéis, si el vídeo os ha sido útil, dadle a me gusta y suscribiros. Nos vemos en los siguientes vídeos.